Bienvenidos a Especiales de Radio Corazón. A partir de este momento, compartimos las conferencias, recitales, entrevistas, disertaciones, ciclos formativos y más. Sobre los temas más variados, vistos desde la perspectiva católica, junto a reconocidos sacerdotes, religiosas, filósofos, teólogos y profesionales de todas las áreas. Esto es Especiales de Radio Corazón. Los eventos más importantes para la comunidad católica están en los especiales de Radio Corazón, con el Padre Luis Anaya. Bienvenido a este podcast que comenzamos para tocar un tema de mucha actualidad y que está suscitando el interés de mucha gente y también de muchos sectores, tanto a nivel eclesiástico como extraeclesiástico, fuera de la iglesia, que es la declaración, esa es la palabra propia, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que tiene por nombre Dignitas Infinita, la dignidad infinita acerca de la persona humana. Este es un documento que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe promulgó con fecha 8 de abril del corriente año y que tiene un itinerario que también es interesante comentarlo. Ya en 2019, hace casi 5 años, se tomó la decisión de redactar este texto, ¿no? Es decir, hacer una declaración vinculada con la persona humana desde el punto de vista cristiano, es decir, el bautizado. Porque la fundamentación antropológica para todo lo que es una reflexión veraz, para todo aquello que es un pensamiento bien sustentado, bien fundado, es fundamental. Es decir, el concepto de persona humana tiene un claro impacto social, político y económico, ¿no? Entonces se comienza con la elaboración, con la reflexión, revisándoselo en el mes de octubre del 2019 por primera vez, pero encontrándose que al juicio de el dicasterio era un documento por el momento insatisfactorio. De modo que se decide la confección de otro borrador que está listo en el mes de octubre del año 2021, se lo considera, se lo analiza, se lo revisa y se disponen algunas correcciones. De modo que se sigue trabajando en este documento hasta el mes de enero del año 2022, donde en una reunión plenaria se lo vuelve a debatir para entender que necesita, es susceptible de nuevas modificaciones. Así sigue transcurriendo el tiempo con sucesivas correcciones, sucesivos análisis. Se solicita la opinión del Santo Padre, el Papa Francisco, con un primer borrador, digamos así, ya medianamente elaborado, y allí el Papa Francisco propone al dicasterio una introducción que va a resultar de mucho interés, porque pide que se vincule de un modo estrecho Dignitas Infinita con la encíclica Fratelli Tutti, ¿no? Porque hay puntos en común. Fratelli Tutti, que nos habla de la hermandad entre todos nosotros, supone por de pronto un concepto de persona y del reconocimiento de su dignidad que conduce hacia la fraternidad. Así lo hace el dicasterio para que finalmente el 25 de marzo de este año sea aprobado por su Santidad Francisco y ordenada su publicación. De modo que con este itinerario, que como ustedes pueden ver es trabajoso, ha llevado su tiempo, ha llevado a mucha reflexión, nos encontramos con este resultado final que se le propone a la sociedad para que podamos tener claridad acerca de qué significa la dignidad de la persona humana y cómo poder juzgar y resolver los problemas múltiples que se presentan a nivel social y que ciertamente afectan a toda persona.
Los eventos más importantes para la comunidad católica están en los especiales de Radio Corazón, con el padre Luis Anaya. Bueno, entremos en el documento, pongamos la mirada en él. Siempre la invitación, queridos oyentes, es que nosotros lo podamos leer en primera persona para tener también nuestra apreciación personal. Pero ahora vamos a intentar dar un esbozo, algunas líneas que nos pueden ayudar en la lectura. Una primera idea de esta declaración surge del mismo título del documento, la palabra dignidad de la persona humana, ¿no? Este concepto, la palabra dignidad de la persona humana, es objeto en la actualidad de muchas interpretaciones. Cabe preguntarse entonces cuál es el sentido propio en el cual aquí, en esta declaración, se señala a la dignidad de la persona. Tal vez una primera pregunta que nos podríamos hacer es la siguiente. ¿El concepto de dignidad emerge como una realidad inmediatamente sagrada, como por ejemplo podría deducirse de un conocido texto de Efesios en el capítulo 1, cuando en su versículo 4 dice: Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor? ¿Es ese el sentido con el cual se habla así inmediatamente de la dignidad? Podemos decir que no, porque la afirmación es que en nuestro documento, en esta declaración, no es la dimensión sagrada que emerge del bautismo la inmediata apreciación. Por el contrario, la afirmación de la dignidad que da título al documento quiere ser amplia. Por supuesto, sin desconocer la sacralidad de la dignidad del hombre bautizado, del hombre que vive en Cristo, se quiere llegar a todos los que estamos inmersos en una cultura evidentemente secular. Recuerda en este sentido mucho a Fratelli Tutti, como decíamos antes, ¿no? Porque la dignidad de la persona es un dato originario, es un dato fundante, ¿no? Desde el cual obviamente podemos edificar una auténtica fraternidad global. No nos olvidemos que estamos viviendo en un mundo plural, en un mundo globalizado, en un mundo donde tenemos que tratar de poner puntos de referencia en común para todas las personas, para un diálogo que también tenga estas características, un diálogo universal. Se trata entonces de la dignidad de la persona en su identidad propia, ontológica, inviolable e inalienable. Este es el concepto de dignidad. Desde aquí, desde este concepto, se van a deducir las consecuencias morales, sociales y existenciales. Pero si les parece bien, reflexionamos un poco sobre lo que hemos dicho, hacemos una pequeña pausa y continuamos inmediatamente. Dime dónde se fue el tiempo. Creo que llegó el momento de ya no mirar atrás. Si una puerta se cerró, una nueva se abrirá. Si es una cuestión de fe, el milagro ha de llegar. Te juro que lo intento, pero hay cosas que no entiendo y me quedé sin preguntar. En honor a la verdad, yo no sé lo que pasó. Si tan solo hay que creer, sé que todo irá mejor.
Los eventos más importantes para la comunidad católica están en los especiales de Radio Corazón, con el Padre Luis Anaya. Bueno, nos volvemos a sumergir en el texto de la Declaración Dignitas Infinita sobre la dignidad de la persona, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, ¿no? Vamos a ver, entrando al documento, que hay 4 grandes capítulos, ¿no? El primer capítulo está vinculado con la dignidad ontológica de la persona, es decir, la persona en su dignidad en cuanto tal, por el hecho solo de ser persona. Por lo tanto, como decíamos en el bloque anterior, inviolable e inalienable, ¿no es cierto? Y bueno, de lo que se trata, obviamente, es de tomar conciencia de esta centralidad y relevancia en la dignidad de toda persona humana. Porque las inconductas morales, podríamos decir así, o los atentados contra la persona, la violación de su dignidad, surge a partir de la no toma de conciencia de su identidad personal, ¿no es cierto? El considerar a la persona como inviolable en su dignidad, sin ningún tipo de cortapisas o de diluciones, es el punto de partida de todo juicio que pretenda ser veraz y ser benéfico. Toda persona es digna en su identidad personal, independientemente de cualquier circunstancia de la vida en la cual se encuentre, con capacidades limitadas o no, gozando de mayor libertad o no, independientemente de su edad, independientemente de sus condiciones sociales o políticas o económicas, ¿no? Independientemente de cualquier circunstancia. Es una afirmación, como dice el mismo texto, sin atenuación. Es una afirmación absoluta. Y esto es lo que la Iglesia en distintos ámbitos pretende anunciar. Es el objeto de la evangelización, parte de allí, de la dignidad de la persona. Indudablemente lo hace en el campo de la vida de la persona humana o de su libertad. Es en esta condición digna que está impresa su condición personal, su ser personal. Y claramente a la luz de la fe, Cristo lo confirma. Lo confirma con su persona con mayúsculas, su palabra con mayúsculas, y sus obras también con mayúsculas. Por lo tanto, y allí vendría un nuevo capítulo de esta declaración, el complejo o conjunto de deberes y de derechos que se tejen socialmente siempre deben anclar aquí, en la dignidad inalienable de la persona como intrínseca y constitutiva. Queridos oyentes, ustedes podrán pensar que esta insistencia que hacemos en este punto es redundante, pero no lo es, precisamente porque esta definición o este concepto, esto es, de la dignidad ontológica de la persona, en la cultura contemporánea ha entrado en una especie de claroscuro, ¿no? Hay una pérdida de conciencia, y es grave, de esta dignidad personal. Por lo tanto, es urgente repetirlo, es urgente tomar creciente conciencia, es urgente asumirlo de modo concreto en las palabras y en los gestos de cada uno de nosotros. Bueno, si seguimos avanzando en la lectura, en el recorrido de este documento, un poco más adelante va a detenerse en considerar algunas circunstancias personales, circunstancias que observamos por doquier, en todo momento, en todo lugar, y que en muchas situaciones nos aquejan. Por ejemplo, la circunstancia de la enfermedad, de la ancianidad, de la marginación y tantas otras expresiones de la fragilidad humana. Pero volvemos a repetir, no es la circunstancia la que determina el juicio y la actitud consiguiente. Es la persona misma. Por eso el documento lo llama dignidad infinita. Esta palabra infinita hace referencia
a que es una dignidad que proviene del amor de Dios, revelado y comunicado en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. ¿Qué quiere decir infinita aquí, en este documento? Bueno, quiere decir que no tiene límites, ¿no? En este sentido, emerge como una exigencia para cada uno de nosotros, porque si la dignidad es infinita, va a ser siempre una tarea por cumplir, es algo por realizar, es una perfección por lograr. Es decir, siempre hay algo que hacer en relación con la realización y con la concreción de la dignidad personal. Siempre la persona corre riesgo de ser vulnerada, de sufrir distintas afecciones, de experimentar sus fragilidades. Por eso siempre acompañamos a la persona para que pueda superar, para que pueda sanar, para que pueda mejorar en su dignidad personal, en su perfección de persona. En este sentido, es dignidad infinita porque se edifica día a día, se concreta con los actos cotidianos. Y podemos apreciar y valorar qué lindo es esto, ¿no? Porque es una tarea hermosa, ¿no? Es una tarea que realmente llena el corazón, que expresa esa innata, intrínseca solidaridad que nos vincula a los seres humanos, donde yo no puedo dejar de poner mi mirada en el otro para tratar de hacer algo por él. Todo lo que hacemos o lo que intentamos hacer debe concurrir entonces a la dignificación de cada uno de nosotros. Es, como decíamos, la dignidad infinita del día a día, de la dignificación que se traduce en elecciones morales, que es otro de los aspectos que trata detenidamente el documento y que va a encontrar un norte definitivo y trascendente en la verdad que es revelada por Dios, así como en la constante relacionalidad y diálogo interpersonal. Y así, recorriendo este camino, llegamos como a un cuarto punto en el texto, considerando ya más la situación de cada uno de nosotros, las distintas circunstancias existenciales, ¿no?, que muestran claramente situaciones problemáticas que pueden y deben resolverse a la luz de la dignidad infinita. Siempre es posible resolver las situaciones difíciles que se plantean desde la dignidad infinita. Y aquí el documento nos va a plantear situaciones singulares que, como ustedes podrán ver, están muy extraídas de la encíclica Fratelli Tutti. La pobreza, la guerra, la trata de personas, el abuso sexual, el aborto, la maternidad subrogada y otras tantas cuestiones análogas. Son verdaderos dilemas actuales que nos afligen y que tienen que resolverse en la lógica del respeto, del cuidado y del desarrollo de la dignidad personal. Solo una cuidadosa conciencia de esta dignidad y del sincero deseo de promoverla se puede pensar y actuar bien, se dignifica y se alcanza una vida personal y social sana, en paz y feliz. En definitiva, si uno intenta hacer como una síntesis o una apreciación general de esta declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, uno encuentra un criterio firme para un juicio veraz y coherente con la dignidad de la persona. Y esto es muy importante y muy satisfactorio a nivel personal, porque todos lo experimentamos a nivel interior siempre que emergen dilemas, dificultades, problemas, planteos. Uno quisiera encontrar un criterio de solución, ¿no? A veces nos desespera no encontrar la punta del ovillo desde la cual poder tirar para que realmente el problema se pueda ir resolviendo o esclareciendo al menos en nuestra reflexión. Y bueno,
esta punta del ovillo, este inicio para cualquier reflexión veraz y acertada, que es condigna con la dignidad de la persona, es justamente esta consideración. Es decir, la persona es por sí misma un ser que tiene una dignidad propia, que es inviolable e inalienable, y para la cual toda la sociedad queremos concurrir a acompañar, auxiliar y a promover. Bueno, la invitación ahora es a sumergirnos en el texto, porque no hay nada como la lectura personal, la reflexión personal, tal vez con un lápiz que nos permita ir subrayando aquellos aspectos que a cada uno nos pueda parecer más interesante, que podamos hacerlo incluso en alguna ocasión motivo de un diálogo personal para poder justamente ir encontrando luces, ¿no? Claridades, certezas en un mundo que culturalmente nos está planteando más bien dificultades y algunas sombras. Bueno, muchas gracias y buena lectura. Compartimos una vez más especiales de Radio Corazón. Juntos disfrutamos y aprendimos de los personajes más reconocidos de diversas áreas. Nos reencontramos en la próxima emisión. Hasta entonces.